Hola, mi nombre es Octavio Fenollar Jimeno y soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universitat Politécnica de Valencia. La presentación que voy a exponer tiene por título Fibras naturales para materiales compuestos ecológicos, los denominados Green Composites. Los objetivos formativos que buscamos con esta presentación son justificar el interés creciente que hay en las fibras naturales dentro del campo de los materiales compuestos. Por otro lado, conocer el origen y la naturaleza de las fibras naturales que se emplean en materiales compuestos. Por otro lado, conocer las oportunidades y las limitaciones que presentan las fibras naturales. Bien, para ello hemos estructurado esta presentación en los siguientes apartados. Un apartado de introducción, otro apartado acerca de la obtención de las fibras naturales, una clasificación en función de su forma y tamaño, de su composición y propiedades, y posteriormente hemos comparado las ventajas e inconvenientes que presentan estas fibras y hemos hecho unas conclusiones y consideraciones finales. Empezando con la introducción, definiremos qué es un material compuesto. Un material compuesto, académicamente, se llama aquel que está formado por la combinación de diferentes componentes, de tal manera que conseguimos un efecto sinérgico. ¿Qué significa esto? Pues que a partir de dos materiales conseguimos un nuevo material con unas propiedades que mejoran las de las dos componentes que lo forman por separado. Entonces, el efecto sinérgico. ¿Qué componentes son? Básicamente la matriz y el refuerzo. En un primer paso, para buscar la sostenibilidad de este material, se trata de buscar materiales de refuerzo que sean totalmente ecológicos y que mejor que utilizar fibras naturales. Por un lado, vamos a dejar atrás la matriz y vamos a centrarnos únicamente en el refuerzo, utilizando fibras naturales como refuerzo. Y con ello ya tendremos un Green Composite, porque una de sus partes ya es totalmente ecológica. ¿Qué tipo de fibras naturales son las que se utilizan para la fabricación de materiales compuestos? Pues sobre todo plantas que tengan muy rápido crecimiento y gran contenido en fibra. Aquí hemos expuesto algunas de las más utilizadas, en este caso lino, bambú y cáñamo. Son ejemplos de los que más se cultivan en todo el mundo por sus grandes volúmenes de producción y sobre todo por su rápido crecimiento. La hoja de la caña de bambú es posible que en determinados climas llegue a crecer hasta 20 centímetros al día, por lo que se trata de una fuente renovable y constante de fibra en este caso. Las fibras de cáñamo también muy alto crecimiento, y así como las fibras de lino. Existen multitud más de fibras, pero hemos puesto las que mayor volumen de producción representan. Bien, ¿cómo clasificamos las fibras en función de su forma y tamaño? Por un lado, a partir de las plantas podemos procesar estas fibras y tener fibra corta o fibra larga. En el caso de la fibra corta podemos hacer lo que se llama harina, partículas muy finas, y con estas partículas muy finas, tipo polvo, que serían las que podemos ver aquí, mediante procesos de conformado de polímeros convencionales, como la extrusión o la inyección, podemos obtener piezas como esta, perfiles extruidos con partículas. Por otro lado, podemos también tener fibra cortada, que también por procesos de impregnado y termocompresión se puede moldear a nuestro antojo, y no tejido o mat, una disposición de fibras cortadas, pero formando un mat, que se llama un no tejido. Por impregnación y mediante termocompresión también podemos obtener piezas interesantes y de tamaños interesantes. Como vemos, normalmente se trata de piezas no ingenieriles en su mayoría. Se trata de piezas con baja responsabilidad, porque como veremos, las fibras naturales tienen algunas limitaciones. En cuanto a fibra larga, tenemos básicamente dos opciones, que es el robbing, que es directamente un hilo de esa fibra,
y se pueden fabricar, como vemos, tubos y cilindros mediante procedimientos conocidos en materiales compuestos, como es el enrollamiento filamentario. Y esta fibra larga también podemos hacer un tejido y aplicarla mediante procesos de laminado manual o laminado mediante transferencia de resina para fabricar piezas que ya tienen un componente ingenieril un poco más elevado. Bien. A continuación pasaremos a definir y a detallar la composición y las propiedades fundamentales que presentan las fibras naturales. Aquí tenemos una imagen hecha al microscopio de la sección de una fibra natural. ¿Cuáles son los componentes básicos que presenta una fibra natural? Por un lado, celulosa, por otro lado, lignina y por otro lado, celulosa. Bien, vemos que dependiendo del tipo de fibra, los porcentajes entre celulosa, hemicelulosa y lignina van variando. Dependiendo de la aplicación que busquemos, vamos a tener que buscar un tipo de fibra u otra. Por ejemplo, el algodón es un material que tiene un grandísimo contenido en celulosa. Prácticamente el 90% de su contenido es celulosa, mientras que alrededor de un 5% es hemicelulosa y 5% más o menos es lignina. Esto contrasta de alguna manera bastante importante con lo que tendríamos en el cáñamo, en el yute y en el sisal. Las cantidades de celulosa, hemicelulosa y lignina van a determinar también algunos aspectos, como van a ser la absorción de humedad que pueda presentar, incluso el comportamiento mecánico. Un material que sea más o menos fibroso, tenga más o menos celulosa, más o menos lignina, más o menos hemicelulosa, va a tener un comportamiento mecánico también muy diferente. Y en ese sentido tenemos aquí una tabla de propiedades en las que comparamos algunos de las fibras naturales más podremos decir abundantes, como lino, yute, cáñamo y sisal, comparadas con las que obtendríamos en una fibra de vidrio, que es una fibra obtenida, una fibra inorgánica obtenida mediante otros procedimientos, no siendo biodegradable. Bien, tenemos a grandes rasgos una comparación. La tensión de rotura es mucho mayor la que presenta la fibra de vidrio, pero sí, igual que el módulo elástico, pero si comparamos su módulo específico en el que tenemos en cuenta cuál es su densidad, vemos que no están tan lejos las fibras naturales que algunas fibras como la de vidrio. O sea, la propia fibra en sí, en cuanto a resistencia mecánica, puede llegar a ser comparable en propiedades a la fibra de vidrio. Bien, como ventajas e inconvenientes. Ventajas, que se trata de materiales de un bajo costo, son muy abundantes en la naturaleza, son renovables, son también buenos aislantes térmicos y acústicos, normalmente tienen baja densidad, dan lugar a materiales compuestos ecológicos muy ligeros, son 100% biodegradables, no son abrasivos, son blandos, no son agresivos durante el proceso de fabricación, en las camisas de las extrusoras e inyectoras, y las propiedades mecánicas específicas son similares a las de fibras sintéticas como el vidrio. También presentan en general buen comportamiento ante impacto y vibraciones. Inconvenientes. Aquí es un punto importante que hace que su crecimiento se pueda ver limitado porque tiene alto contenido en celulosa. Tenemos el algodón, es gran parte celulosa, el algodón absorbe mucha humedad. Por lo general, materiales con mucha celulosa van a absorber mucha humedad. ¿Qué significa esto? Que van a absorber agua, al absorber agua, pues van a presentar problemas dimensionales de dilataciones, contracciones que van en detrimento de las propiedades mecánicas. Además, no podemos alcanzar altas temperaturas porque puede haber problemas en el procesado y en general también presentan baja interacción estas fibras con las matrices. Razón por la cual nosotros tenemos aquí unas determinadas propiedades mecánicas específicas de las fibras, pero si no conseguimos que haya buena interacción con la matriz, estaremos comprometiendo nuestro material. Como consideraciones finales, las fibras naturales se pueden obtener a partir de una gran variedad de climas,
de plantas de climas diferentes. Son materiales de bajo coste, distintos tamaños y morfologías que podemos adaptar a distintos procedimientos de transformado, y se trata de intentar trabajar en los dos problemas fundamentales que hemos comentado: la absorción de humedad mediante tratamientos hidrófobos y mejorar la interacción fibra-matriz, compatibilizando y mejorando la interfase mediante agentes de acoplamiento. Muchas gracias por su atención.